9:30, 9:30 de la noche, ya acá en Chile, 6:30, 6:40 en México. Saludar a todos los compañeros y compañeras de acá desde Conciencia y Síntesis, Centro de Estudios. Eh, Saludar a los compañeros y compañeras que están asistiendo, que están ingresando. Bueno, esta charla trata precisamente en marco de las elecciones que se dieron en nuestro país, donde la izquierda tuvo una fuerte derrota. eh, Qué mejor que aprender de los que sí han podido resolver los problemas, pudieron enfrentar a la derecha, han podido reducir la derecha en un porcentaje muy menor, y eso es el partido del Movimiento de Regeneración Nacional, acá Morena, un partido que ya se formó en el año 2011. Nosotros, como Conciencia y Síntesis, el año 2024, en junio, realizamos justamente un artículo en pro de ellos, precisamente cuando salió electa Claudia Sheinbaum, cuando hicimos un resumen breve de ella, cuando jefa de gobierno en Ciudad de México, en donde logró disminuir la tasa de homicidios en la capital en un 51%, y eso lo logró a través de la Agenda Digital de Innovación Pública, lo que ello significó la modernización de la seguridad como un imperativo, que es una necesidad hoy en día que existe en las clases subalternas de la población, de toda la población latinoamericana. Por lo demás, también ella, ya siendo jefa de gobierno, impulsó el programa Pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, que lo que implica es llevar al Estado a los sectores más marginados de la urbanidad. Como sabrán, como estarán escuchando, estas son iniciativas que han traído el éxito de Morena, poder disputar la institucionalidad y que hoy en día tengan continuidad de gobierno, siendo el único partido de Latinoamérica en donde hasta el momento, si es que el Pacto Histórico de Colombia lo logra y el PT de Lula lo logran, hasta el momento son el único partido que ha tenido continuidad de gobierno y que por lo demás ganaron de manera muy holgada el año pasado. No les fue complicado ganar al PAN. Me imagino que los compañeros podrán contar, fue una elección que nosotros vimos desde acá y fue súper impactante ver que ganaron por sobre 10 puntos. Algo similar a lo que pasó acá a la inversa con la ultraderecha, que ganó por 16 puntos, si no me equivoco. Eh, un dato doloroso, pero aquí están nuestros compañeros. Un partido Morena que tiene particularidades con el Frente Amplio en cuanto a la declaración de principios. Tiene un eje muy amplio en cuanto a que buscan defender la justicia social, la igualdad, la transformación democrática, poder darle mayor autonomía a las municipalidades a través de la democracia participativa. Son mecanismos de acción política que también tienen mucho el Frente Amplio, pero la particularidad que tiene Morena es que, a diferencia del Frente Amplio, que está todavía en construcción, ya ellos están consolidados, ya llevan más de 10 años firmes, y acá, bueno, una de las particularidades que tiene, que no tiene el Frente Amplio, es que acá en el punto 6 de la Declaración de Principios, es que se reconoce en su esencia en la pluralidad. Morena es respetuosa de la diversidad cultural y política a su interior. Y algo que también que defienden, algo que mencionan también, es lo que es el patriotismo. Es súper bueno ver eso, que defiendan, tienen como una regambre bien, tienen como reconocer la historia de México, pero la abrazan para ellos también, la abrazan para bien. Entendemos que igual muchas dictaduras hicieron que la izquierda como abandonara esos puntos. A los que estarán presentes sabrán que la izquierda chilena, el año siglo XX, antes del golpe de Estado, tenía una regambre bien patriota, muy nacional, una izquierda muy nacionalista. Pero la dictadura se lo apropió eh, con la bayoneta, y así fue consolidándose la derecha como un partido para que se apropió de esos valores patrios y de nacionalidad. Así que, compañero Gilberto, compañero Edgar, bienvenido, muchas gracias por la participación, por la asistencia, y bueno, abierto a ustedes que nos puedan dar un poco más de la cultura de Morena, cómo llegaron al periodo que están hoy en día,
¿qué para ustedes es la militancia ya? ¿Cómo hacen cómo ejercen la militancia política? Hay un dato no menor que ustedes me corrigieron allá, que ahora tienen 10 millones de militantes. 10 es un número inmenso que para nosotros es prácticamente casi ya un poco más del 80% de la población chilena. Entonces es inmenso el número de 10 millones de 300 millones de habitantes, sigue siendo un número bastante fuerte y cada vez me imagino que se van sumando más. Entonces es algo que genera como curiosidad de por qué, cómo están haciendo, cómo están logrando eso, por qué están sumando tanta militancia, en el buen sentido de la palabra, qué es lo que qué es lo que está haciendo Morena tan bien que la gente, la ciudadanía, las clases subalternas se están sintiendo interesadas o adhieren al sistema de partido que tiene Morena o las propias declaración de principios y de identidades políticas que tiene Morena. Les dejo a ustedes, Gilberto, Edgar. Sí, pues gracias. Si quieren, comienzo yo. A ver, pues buenas noches, ¿no? A todos los compañeros, gracias por la invitación. Sin duda a nosotros nos parece pues muy importante tener este tipo de retroalimentación, ¿no? Con los compañeros allá en Chile. Le comentaba al compañero Julián que a ver si después él puede también darnos, ¿no? Lo que han pasado en este proceso electoral que vivieron en Chile. A nosotros también nos parece muy importante y pues yo creo que todos en América Latina estamos pues metidos en esta situación, ¿no? De que queremos avanzar gobiernos progresistas, una derecha que deja, ¿no? Que está golpeteando, ¿no? Tanto las derechas nacionales como el imperialismo que está metido completamente en América Latina. Entonces, pues yo creo que de ahí en fuera, pues todos los países de América Latina somos, tenemos, ¿no? Ahora sí que el mismo mal, las mismas, particularidades, quizá cada quien en nuestro país, pero bueno, yo creo que sí es importante, ¿no? Estos ejercicios de retroalimentación. Sí, ahorita Morena, yo creo que aquí en México está llegando a su punto más fuerte, ¿no? Le comentaba al compañero que ya tenemos los 10 millones de afiliados. Luis Alcalde apenas hizo la mención de que ya se van creando 71,000 comités seccionales, es decir, en cada sección electoral, Morena está creando un comité de base, se están haciendo ahorita elecciones, estas elecciones duraron 5 meses, finalizan por ahí de febrero, pero se están creando un comité de base de Morena en cada sección electoral y ahorita van 71,000 comités formados. Entonces, pues el partido como tal, pues está avanzando bastante importante. En cuanto a cargos, Morena gobierna más de 20 gobernaturas, 24 me parece, de los 32 estados aquí en México, también tiene bastante fuerza. En las cámaras, Morena tiene las mayorías absolutas, e incluso en la Cámara de Diputados, Morena tiene la mayoría constitucional, incluso en la Cámara de Diputados. En la de senadores le falta por ahí un senador, para tener la mayoría constitucional. Entonces, Claudia Sheinbaum salió ganadora en la elección presidencial con 36 millones de votos, arrasó completamente, incluso sacó más votación que Andrés Manuel en el 2018, Andrés Manuel sacó 30 millones de votos y Claudia Sheinbaum pues alcanzó ya ahorita los 36 millones de votos. Entonces ahorita pues sí, ¿no? Morena está, digamos, en un punto muy fuerte, ¿no? La derecha aquí, pues la derecha está completamente desarticulada, pero pues en cualquier momento sabemos que con mucho dinero, ¿no? La vuelven a inflar. Pero pues la cuestión es que tampoco no todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? En todo este proceso. De hecho, nos costó muchísimo trabajo. Yo recuerdo ahí por la década de los 2000, que nosotros veíamos cómo en América Latina pues estaban llegando gobiernos de izquierda, ¿no? Llegó Venezuela, llegó Brasil, ¿no? Llegaron ahí ustedes también en Chile, o sea, empezaron a llegar gobiernos de izquierda progresista y en México nos detuvieron, ¿no? Nos detuvieron a López Obrador en 2006. Yo creo que el imperialismo estaba consciente del grave peligro, ¿no? De que México se sumara a ese giro hacia la izquierda de América Latina. Y aquí en México nos hicieron un fraude, pero brutal, ¿no? A López Obrador en
en 2006. Primero lo quisieron desaforar, ¿no? Para que no pudiera competir a las elecciones. Se hicieron movilizaciones en el 2005 contra el desafuero de 500,000 de personas aquí en el Zócalo. O sea, para hablar de cuestiones políticas, pues a nosotros eran impresionantes en ese momento. Después, López Obrador compite en 2006 a las elecciones presidenciales, le hacen un fraude, ¿no? De todas las maneras posibles, sacaron spots completamente en televisión, radio, de que López Obrador era un peligro para México, que te iba a convertir en Venezuela, en Cuba, que quería llevar el comunismo, ¿no? Una cuestión, pues bastante fuerte, y fraude de todo tipo, ¿no? Fraude hasta en las urnas, de embarazo de urnas, robo de urnas, una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, en 2006, mucha gente salió a defender a López Obrador. Fueron movilizaciones masivas contra el fraude, de millón y medio, incluso la última fueron de 3 millones de personas. Se hizo un plantón ahí en Reforma, y pues aún así, con todas las movilizaciones, la derecha no se dio, ¿no? No se dio en el fraude electoral. Entonces, después nuevamente en 2012, el López Obrador vuelve a intentar llegar a la elección presidencial y vuelven a inflar a la derecha, ¿no? Con el PRI, y queda Enrique Peña Nieto, ¿no? Pues un neoliberal de aquí del partido del PRI. Entonces, pues no todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? La verdad es que sí nos costó bastante trabajo, fueron muchos años, y en 2012, cuando López Obrador pierde nuevamente la segunda elección presidencial, o más bien le roban, ¿no? Nuevamente la elección presidencial, Andrés Manuel toma la decisión de formar un nuevo partido político, que era en este caso el Movimiento de Regeneración Nacional, que se llama Morena. A mí me tocó ser consejero fundador de 2012 a 2015, y hacer todo ese trabajo, ¿no? De afiliar, crear el partido, hacer las asambleas que nos requería aquí el órgano electoral. Y finalmente constituimos a Morena por ahí en 2014, ya nos dan el registro. 2015 se vuelve a hacer elecciones de consejeros. Yo vuelvo a quedar otra vez como consejero electo en una asamblea, me vuelvo a quedar como consejero, un cargo que obtuve hasta 2022, ¿no? De 2015 a 2022. Entonces, pues hemos estado en toda esa construcción de Morena, pero regresando, ¿no? Les decía que después de 2012 fue un ambiente muy pesado, ¿no? Porque pues ya nosotros salíamos a afiliar y la gente decía, es que otra vez López Obrador, ya les hicieron un fraude, ¿no? Desistan, ¿no? Entonces, pues nosotros no desistimos, ¿no? López Obrador lo que nos dijo en ese entonces es que había que salir a tocar casa por casa. Esa fue la estrategia que se utilizó en 2012. Y lo hicimos, o sea, recorrimos casa por casa, cada quien en su sección electoral, para afiliar a las personas, ¿no? Tratarles volver a dar la esperanza de que no se dieran por vencidos, de que poco a poco íbamos a ir construyendo, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, recorrimos casa por casa, ¿no? Les decíamos, venimos de parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador, queremos afiliarnos a Morena, y les explicábamos, ¿no? Toda la cuestión del partido. Entonces, pues sí fue algo complicado, ¿no? Mientras que nosotros veíamos allá en América Latina que tenían gobiernos de izquierda, de derecha, de otra vez de izquierda, ¿no? Y así, pues nosotros, para llegar a este gobierno de izquierda, pues nos costó hasta 2018, ¿no? Quizá también a Colombia, ¿no? Le tocó no tener un gobierno de izquierda, y ahorita ya lo tienen con Petro. Entonces, pues yo creo que toda América Latina estamos inmiscuidos, ¿no? En este proceso, ¿no? Proceso revolucionario. Yo lo quiero llamar así, porque precisamente un proceso revolucionario es cuando la gente busca, ¿no? Busca el cambio, busca cambiar. Quizá no un cambio socialista todavía abiertamente, pero ya busca un cambio, ¿no? No está de acuerdo. Y yo creo que en toda América Latina estamos metidos en esos procesos. Pero les decía, esta quizá es la parte primera, ¿no? De todo el camino que nos tocó llegar a 2018, que fue cuesta arriba. De 2018 ahorita, pues ya creo que sería quizá comentarlas quizá un poquito más adelante, pero por ejemplo, nosotros tenemos este círculo de estudio que se llama Morena Socialista. Lo formamos de ahí por el año 2013. Ya llevamos como 12 años con este círculo de estudio, Morena Socialista.
donde tratamos de impulsar una formación teórica, ¿no? Abiertamente de análisis del capitalismo, de la lucha de clases, ¿no? Retomando la cuestión del marxismo, ¿no? Marx, Engels, Lenin, todo este tipo de formación política a nosotros nos parece muy importante. Morena como tal, pues no se reivindica como un partido socialista. De hecho, nosotros en los análisis que hemos hecho aquí, pues analizamos, por ejemplo, el programa de Claudia Sheinbaum, y en ninguna parte de ese programa de Claudia Sheinbaum que llegó a la presidencia menciona la palabra capitalismo. O sea, ninguna parte, un documento como de 50 páginas, que es el programa para la presidencia, menciona la palabra capitalismo, ni una sola, ¿no? Entonces, Morena, pues como tal, pues lo que se plantea, el discurso que planteaba López Obrador, es que estábamos en contra de la corrupción, las instancias aquí del gobierno son altamente corruptas, ¿no? Toda la herencia neoliberal, pues se comieron, ¿no? Todo el Estado era altamente corrupto. Entonces, una de las banderas de Andrés Manuel era esa, el combate a la corrupción y la austeridad republicana. López Obrador se bajó el sueldo bastante. Aquí tenemos magistrados que ganan arriba de $500,000 ¿no? O sea, eran corruptos y además los salarios eran exorbitantes. Entonces, López Obrador, con un discurso de la austeridad republicana y el combate a la corrupción, pues logró atraer a muchas personas, ¿no? A gran parte de la población. Además de que también implementó una serie de programas, aquí en el caso de la Ciudad de México, López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México en el año 2000, 2005, 2006, implementó un programa que se llama Apoyo a Adultos Mayores, donde López Obrador le daba un apoyo, el Estado te daba, el gobierno te daba un apoyo precisamente a los adultos mayores de arriba de 65 años, 60 años y más en aquel entonces, eh, y es algo que era muy importante, ¿no? En ese momento, porque pues aquí en México todas las pensiones están privatizadas, ¿no? Tanto del IMSS como del ISSSTE, es decir, como lo de los trabajadores en general, como lo de los trabajadores del Estado, están privatizadas en esta cuestión que se llaman afores que tenemos aquí en México. Entonces, pues no hay futuro, ¿no? De pensiones dignas en México, ¿no? Entonces, pues López Obrador implementa este tipo de apoyos para adultos mayores y ahorita ya en México se cuenta con ese programa a nivel nacional. O sea, a nivel nacional se está implementando apoyo a adultos mayores, apoyo a personas con discapacidad, ya también se les está dando a nivel nacional. Incluso López Obrador lo modificó y ya se implementó para que esté en la Constitución, para que sea un derecho constitucional y no solamente sea un apoyo del gobierno, ¿no? Sino que el Estado garantice el bienestar de la población, ¿no? En ese sentido. Entonces, son programas que aunque no son socialistas o son comunistas, a nosotros nos parecen que eran, pues, reformas progresistas. O sea, y obviamente nosotros estábamos en toda la disposición de construir Morena y de llevar a López Obrador a la presidencia para que llevara este tipo de programas. Entonces, pues quizá yo ahorita aquí lo dejo por si hay algunos comentarios mientras, o también si quiere comentar Gil, pero es un poquito del tránsito que hemos pasado, ¿no? De lo que es Morena, al menos yo en la parte antes de llegar al poder, les decía, quizá ahorita ya Morena se ve muy poderoso, ¿no? Y lo está, pero pues la verdad es que nos costó muchísimos trabajo, ¿no? Más bien todo fue marchar en contra, ¿no? Durante muchos décadas, desde que inició el movimiento obradorista en 2005 hasta 2018, todo fue cuesta arriba, ¿no? Tratar de construir el partido, tratar de mantener el movimiento, luego sin recursos, sin dinero, entonces era una cuestión bastante difícil, pero bueno, esa quizá fue la primera parte. Pero les digo, yo mientras si quieren lo dejo ahí en esta primera comentario. Gracias, Edgar. Gilberto. Sí, espero que se escuche bien. Tengo un poco. No tengo acceso ahorita a Wi-Fi. Se No escucha estoy bien, pero en. hay como un pequeño pitido así, pero súper leve. Ya, pero no pareciera ser Mm, de tu aparato. no, es un equipo que está alarmado. Ah, ya, eso. Entonces, sí,
es independiente, pero bueno, espero que se escuche bien. Aparte de eso, sí, bueno, a lo mejor quisiera comentar un poco sobre la cuestión que menciona Edgar. Básicamente, nada más, bueno, 2 puntos a lo mejor. Finalmente, el programa de Morena, pues, puede caracterizarse como ampliamente, o digamos, en un sentido muy amplio, como democrático, nacionalista, y digamos con un carácter social, si no dicen, si bien no socialista, sí social en el sentido de tomar las necesidades de la población como prioridad, incluso sobre todo a la población más pobre o más necesitada. Entonces, sobre estos ejes fue creciendo el partido Morena, aunque este programa, digamos, no es, digamos, una cuestión de que se haya ido surgiendo en algún un proceso rápido, es más bien fue un proceso de generación o de formulación a lo largo de unos 30 años para no irnos más atrás. O sea, a partir de la década de los 80, cuando entra en crisis el Partido Revolucionario Institucional, este partido se escinde en dos, o sea, la parte, el ala derecha se conforma o se alinea con el neoliberalismo, así llamado neoliberalismo, y la parte de izquierda busca retomar las bases cardenistas, las bases reformistas del periodo de Lázaro Cárdenas. Entonces, en ese punto, la decisión lleva a la formación del PRD y entonces viene un proceso de elaboración de estas tesis democráticas y populares. Entonces, digamos, el abanderado de esa primera etapa fue el hijo de Lázaro Cárdenas, el Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y como tal, pues lleva el proceso básicamente hasta el año 2000. Entonces surge el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, y él va a encabezar el proceso a partir de entonces. Él gana preeminencia en los años 90 como líder del Partido Revolucionario, o el Partido de la Revolución Democrática en ese momento, y lleva, digamos, a elaborar este programa en su jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ese proceso, digamos, va formulándose y reformulándose conforme pasan las campañas electorales, las derrotas y los fraudes. Pero, digamos, paralelo a este proceso viene un proceso de ascenso de las masas, o sea, las masas de la población están cada vez más descontentas con el régimen antiguo, con el régimen del PRI y del PAN, que se hunden en una corrupción prácticamente sin límites. Entonces, ese descontento provoca que las masas empiecen a organizarse por su cuenta inclusive. Y por otro lado, esta descomposición del régimen político del PRI y del PAN. O sea, ese proceso de descomposición lleva a una situación en que los liderazgos de estos partidos se vayan debilitando porque se van alejando de la población. Es decir, si bien el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, tuvo hasta cierto punto, hasta los años 80, cierta conexión con la población, a partir de entonces se va vulnerando, se va rompiendo los hijos de los antiguos, digamos, cuadros del PRI, están cada vez más vinculados al imperialismo y cada vez más vinculados a las clases oligárquicas, a la oligarquía capitalista de México. Entonces, ese proceso de alejamiento los va transformando en meros capataces o en meros testaferros de intereses imperialistas, y eso depara que en el momento actual pues sean incapaces de leer la situación política y social de México. Pero la población fue aprendiendo de los errores de la misma izquierda y los errores de la derecha, y empezó este proceso de movilización que llegó a, digamos, fue donde cayó, digamos, en campo fértil el mensaje de López Obrador, que fue precisamente abanderar estas reivindicaciones políticas, sociales, económicas de la población. Entonces, este ascenso de las masas, pues llega finalmente al proceso de conformación de Morena y los programas de lo que se viene a llamar la cuarta transformación, que es la reivindicación de la democracia más amplia posible, la reivindicación de los derechos sociales como derechos, digamos, generales de la población, derechos que habían sido negados en todas las décadas previas, o que habían sido supeditados a la vigencia del Partido Revolucionario Institucional, y reivindicar el nacionalismo, pero no el nacionalismo que habían venido, digamos, implantándose, un nacionalismo que era básicamente
pues una oposición a lo extranjero, pero digamos no a los intereses imperialistas. O sea, en México, por ejemplo, pues se reivindicaba mucho los símbolos patrios y otras cosas, pero pues teníamos metidas a las compañías extranjeras, sobre todo estadounidenses y españolas, y hasta la fecha muchos de ellos no han podido, digamos, ser erradicados, esos intereses están ahí implantados. Y se les entregaban básicamente recursos naturales básicos. Se llegó al punto máximo de entregar el petróleo, la generación eléctrica, los recursos minerales del país. Entonces, esta reivindicación de la población, pues es la recuperación también de esos bienes nacionales, o sea, la generación de energía, los recursos del subsuelo, pero también los derechos sociales frente a estos intereses imperialistas. Entonces, digamos que son como, podríamos decir que son varios procesos convergentes. O sea, por un lado, la educación de los partidos, sindicatos y movimientos de izquierda, su formación, su fogueo en un marco adverso, que es el que ya mencionaba Edgar, o sea, un marco de represión, de fraudes electorales, incluso de soborno y cooptación de líderes, y toda esta parte. Otra fue el ascenso de las masas, o sea, el ascenso creciente del descontento con la corrupción, con los crímenes, con la guerra al narcotráfico. Y por otro lado, y el tercer punto, pues sería la descomposición de los dirigentes, de las dirigencias en los partidos de derecha, que también entraron en un proceso de fragmentación y de separación respecto a la población. Entonces, bueno, pues eso yo quisiera apuntar, digamos, para el análisis de todos. Pues buenas noches y muchas gracias. Perfecto, gracias Edgar Gilberto. Mira, antes de continuar con las preguntas de los chicos, me gustaría detener más en detalle que, claro, dentro de la declaración de principios de Morena hablan mucho de un aspecto como formar un partido como con una idiosincrasia con una línea política de carácter humanista, como hablando del humanismo, en vez de decir como, claro, en vez de no declararse socialista, se declara que, claro, es que es un partido transformador con una mirada humanista. No sé si ustedes tienen como una forma de explicar a qué se refieren con humanismo. Por ejemplo, que de Sheinbaum habla de bienestar. Eh, bueno, el PT de Brasil también. PT de Brasil un poco más directo cuando tiene que ver como sobre el tema del capitalismo. Eh, Petro, me acuerdo que cuando ganó la elección dijo que él iba a radicalizar el capitalismo, que prácticamente es como acelerar ese proceso para que pueda llegar un nuevo modelo. Pero cuanto a Morena, cómo lo resuelven ustedes en ese aspecto? Porque, por ejemplo, para el Frente Amplio, Frente Amplio se declara socialista, feminista, obviamente por la libertad, es una declaración de principios que tiene, pero claro, para lo que yo me di cuenta de que ustedes mencionan que lo que mencionó Gilberto, que me interesó, que me resultó interesante, es que es la cuarta transformación, pero también sobre todo es el aspecto como lo humanista, que ustedes lo desarrollarían, cómo ustedes lo plantearían en ese sentido como un partido de izquierda con esa impronta humanista, porque nosotros tenemos a un teórico, Jorge Arrate, que también justamente habla de eso, de hacer un partido de socialismo humanista. Entonces, no sé si ustedes podrían, para ustedes, según Morena, cómo desarrollar eso, qué significaría para ustedes ser un partido de izquierda con esa impronta humanista, ¿cómo definen ese concepto ustedes como Morena? Sí, si quieren, yo comento esa situación. Sí, nosotros aquí también hemos tenido varios debates sobre la caracterización de Morena, ¿no? Si es qué tipo de partido es Morena, si es un partido socialista, un partido burgués. Curiosamente, por ejemplo, aquí la derecha, para atacar a Morena, dice que es un partido comunista, que es un partido socialista, que nos va a convertir en Cuba, Venezuela, ¿no? Que va a traer hambre. O sea, la derecha encasilla a Morena como un partido comunista, ¿no? Y por el otro lado, aquí en México hay organizaciones socialistas o comunistas que no participan en la cuestión electoral y que caracterizan a Morena como un partido burgués, ¿no? Como un partido neoliberal. Entonces sí es algo complicado, ¿no? Tratar de dar una definición ahí, encasillarla. Nosotros hemos ahí hecho algunos videos, ahí está en YouTube, en nuestra página, Morena, partido burgués o socialista, o caracterización de la cuarta transformación,
Nosotros lo que vemos ahorita es que se creó no solamente Morena como partido, sino hay un movimiento amplio que se llama la Cuarta Transformación, así lo denominó López Obrador. Aquí en México tuvimos 3 transformaciones, la independencia, las leyes de reforma y la Revolución Mexicana, ¿no? López Obrador llega con este movimiento que lo cataloga como la Cuarta Transformación, y la Cuarta Transformación, pues lo que vemos es que finalmente, al ser un movimiento amplio y plural, como lo ha manejado López Obrador, pues existen desde empresarios, ¿no? Existen clase trabajadora, existen sindicalistas, existen campesinos, amas de casa. Es decir, ese movimiento tan grande, pues tiene, digamos, varios grupos, ¿no? Que están al interno de la Cuarta Transformación, y lo que vemos es que finalmente cada grupo pues va a buscar, ¿no? Utilizar a la Cuarta Transformación para sus intereses. La clase trabajadora va a buscar la Cuarta Transformación para satisfacer precisamente sus intereses. Los empresarios que están ahí seguramente también, ¿no? Buscarán su cuestión de intereses inmediatos como empresario, ¿no? Hay empresarios muy poderosos, ¿no? Como Carlos Slim, que es el hombre más rico de aquí de México, y que está precisamente dentro de la Cuarta Transformación. O sea, es una cuestión bastante contradictoria, ¿no? O sea, lo que ocurre. Nosotros ya desde el punto de vista del marxismo, pues entendemos, ¿no? Que Morena y que López Obrador nunca han canalizado el discurso hacia el capitalismo. O sea, finalmente, los problemas que ocurren en la sociedad, lo decimos, pues tiene que ver con las relaciones económicas capitalistas. O sea, no hay otra forma, ¿no? La corrupción emana precisamente del capitalismo, es un lastre del propio capitalismo. López Obrador mencionaba que aquí en México todos los problemas se debían precisamente a la corrupción y al despilfarro de recursos del gobierno, que sí, en cierta medida sí lo es, pero creemos que el gran problema de fondo es el capitalismo, ¿no? Entonces, el problema es que Morena ni López Obrador quieren llevar el debate hacia allá, ¿no? Hacia el análisis del capitalismo, hacia el debate de la lucha de clases. Entonces, en transitar, ellos lo que pues buscan es ser como un gobierno que quede bien con todos, ¿no? O sea, dicen que López Obrador maneja este discurso de que mientras no robemos y no se despilfarre el recurso, alcanza para todos, ¿no? Para tratar de conciliar ahí a las clases sociales, ¿no? Entonces, vemos que finalmente, pues Morena ahorita no lo podemos encasillar en en alguna definición como de izquierda o de derecha, o sea, todavía es un proceso vivo, es lo que estamos viendo, donde cada grupo todavía busca jalar a Morena para sus intereses. Nosotros queremos que sean hacia los intereses de la clase trabajadora, pero ahí está, ¿no? Ahí está el debate. Nosotros, por ejemplo, hemos visto que ahí ustedes en Chile, ¿no? Tienen varias organizaciones electorales, incluso algunas son socialistas, comunistas abiertamente. Aquí en México nada más tenemos 2 partidos, uno que es Morena, que acabamos de formarse, y otro que es el PT, Partido del Trabajo, que también está dentro del espectro de la izquierda, y de ahí en fuera ya no tenemos organizaciones electorales registradas, ¿no? Entonces, ahorita nosotros, por ejemplo, estamos también impulsando una agrupación política nacional con registro electoral, no es un partido, la estamos llamando Movimiento del Socialismo Democrático, es una APN, no es un partido electoral, pero como APN o como registro electoral ya podemos plantear, ¿no? Ciertas demandas a los partidos como Morena o PT de ciertas demandas que a nosotros nos parecen muy importantes. Hace poco aquí en México había un movimiento muy fuerte que se llamó la reducción de las 40 horas, o sea, reducir la jornada laboral a 40 horas a la semana, para que las personas trabajaran de lunes a viernes sus 8 horas y sus 2 días de descanso. Es una reforma que el movimiento estuvo empujando bastante fuerte, y curiosamente en Morena, a pesar de que ahorita tiene la mayoría constitucional, o sea, ni siquiera la mayoría relativa, sino constitucional, de modificar la Constitución, no la ha aprobado. O sea, no la ha aprobado. Entonces son esas cuestiones bastante contradictorias que tiene precisamente este movimiento de la Cuarta Transformación, ¿no? En algunos casos para nosotros son
reformas que se está avanzando, el movimiento está avanzando en una serie de reformas, pero en algunos otros aspectos se queda, ¿no? Se queda detenida, no las avanza. Entonces, esa es una de las cuestiones pues que precisamente ahorita estamos en debate aquí en Morena. A nosotros nos parece importante que se creen más organizaciones con registro electoral para seguir empujando el movimiento hacia la izquierda, ¿no? Ahorita en Morena, curiosamente, estamos en un proceso bastante interno, fuerte, interno, en el sentido de que muchos de los candidatos que están en Morena o que han llegado a los puestos de elección popular vienen del antiguo régimen, o sea, vienen del PRI, vienen del PAN, vienen de los partidos anteriores, ¿no? Da el caso, por ejemplo, de una persona que hace unos años hablaba pestes de Claudia Sheinbaum, pero así de manera grosera, ¿no? De Claudia Sheinbaum, y ahora está dentro del gobierno, ¿no? En las posiciones del gobierno de Morena. Entonces creemos que toda precisamente esa élite política del viejo régimen, pues va a pasar factura, ¿no? Al movimiento. Ellos son los que van a detener toda esta serie de demandas que son más progresistas. Entonces, ahí está la situación nosotros que vemos en el partido, ¿no? Que ahorita quizá está en un punto muy fuerte, pero si no se avanzan con otra serie de reformas, ¿no? O sea, tarde que temprano la gente se va a desencantar, ¿no? Y va a regresar la derecha, que es lo que nosotros decimos aquí constantemente. En América Latina ya pasó. Llegaron gobiernos progresistas en varios países de América Latina, y sí, hicieron varias reformas y varios avances, ¿no? Importantes, pero en los avances que tienen que ver con tocar la estructura del capitalismo, ahí es donde se detuvo el movimiento, ¿no? Y al no avanzar, ¿no? En ese tipo de reformas, pues claro que el movimiento se va relajando, ¿no? La derecha aprovecha para estar golpeteando y de nuevamente vienen, ¿no? El regreso de los gobiernos de derecha. Entonces, nosotros creo que ahora ya estamos en esa situación, ¿no? De cuidar de que aquí en México no regrese un gobierno de derecha, pero para eso necesitamos seguir avanzando hacia la izquierda, ¿no? El movimiento no se puede detener. Entonces, pues yo ahí lo dejo un poquito con esto de la caracterización de la cuarta transformación, ¿no? Quizás no solamente verlo como Morena como partido, sino como el movimiento de la 4T, ¿no? De la cuarta transformación, que creo que ese es un poquito más amplio. Entonces, si quieren, lo mientras lo dejo ahí. Oye, antes que si es que va Gilberto, antes que hable él, y voy a hacer como la última pregunta para abrir las preguntas de lo que hayamos de lo que antes habían escrito los chicos. Me generó ruido cómo hace de que Morena conviven muchos tipos de grupos, personas que tienen intereses muy particulares, eh, como ejemplo empresarios. Acá en Chile, por ejemplo, la izquierda es difícil ver que tenga relación con empresarios. Por ejemplo, en el Frente Amplio es súper difícil ver eso. No existe en realidad porque acá el capitalista nacional tiende a ser muy resistente y distante a cualquier tipo de política transformadora o cualquier tipo de reforma en sí. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, nosotros acá en este gobierno se aprobó el proyecto de 40 horas, que es 1 hora por año. De hecho, hoy día vi una noticia que salió hace poco de que con Claudia que iban a impulsar esa reforma. Tuvimos royalty minero, el copago cero, que para quienes ustedes no saben, que el copago cero que prácticamente es acceso gratuito de la salud. Entonces, todo eso lo paga el Estado. Eh, Mejoras en las pensiones, en donde prácticamente el Estado chileno paga casi el 70% de las pensiones de los adultos mayores y el 30% los paga la Asociación de Fondos de Pensiones, que es muy poco. Pero aún así la gente no lo percibe, ¿no? Y solamente hablo de este proyecto, de este tipo de proyectos, porque hay proyectos anteriores como la mejora de pensiones, el pilar solidario, que los chicos van a saber que es como fue la apertura de que el Estado iba a desembolsar una cantidad de dinero para la gente que ya está pensionada y que no les da con su pensión, sino que el Estado le dice: toma, acá tienes un pequeño dinero para que puedas eh, convivir cada mes. Entre otras muchas más, que la gratuidad de la educación superior, que se postula a través de becas. Pero pese a todo eso, la derecha aún así ha ganado, y las 3 veces que ha ganado desde el regreso a la democracia, ha ganado por sobre un 10%. Es complicado, pero bueno, saltando el punto, es cómo Morena hace
puede convivir con esos grupos? ¿Cómo hacen, por ejemplo, cómo para ustedes, cómo ustedes, como parte de Morena Socialista, se enfrentan a esa contradicción? Porque, por lo que digo, a la izquierda para nosotros es como súper complejo, ya sea, si para nosotros, si nosotros nos dicen, va a militar Andrónico Luksic o Pullman al Frente Amplio, te lo da por hecho que harta gente, harta gente va a dejar de militar, se va del partido porque van a decir que el partido se convirtió en un partido neoliberal. Entonces, como pasa con, y como mencionan compañeros, hay partidos de socialismo democrático que tienen esas prácticas, pero el Frente Amplio aún no ocurre porque es un partido todavía joven. Entonces, esperemos tampoco que no ocurra. Pero ustedes cómo han enfrentado esas contradicciones, porque hay una contradicción también, no sé si es un problema, pero sí una contradicción es cómo puede enfrentarse con diferentes grupos que tienen un interés tan particular que hasta se puede desviar un poco de la lógica de ser un partido de transformación. ¿Cómo lo han enfrentado ustedes que, por lo que mencionaron, llevan más de 10 años militando en Morena? Entonces, ustedes imagino que han visto pasar todo tipo de personas dentro del partido. Si quieren, yo respondo esa parte. Sí, bueno, ahorita a ver si bueno, también si Edgar quiere comentar al respecto, que es una parte interesante, de hecho. Y bueno, básicamente la clase capitalista, los grandes empresarios y muchos de los medianos no son López Obradoristas ni de Morena ni de la 4T en el sentido, digamos, de afiliación. O sea, no están, digamos, afiliados. Y de hecho son anti-López Obradoristas, anti-Morena y anti-4T. Financiaron campañas abiertas y clandestinas contra las candidaturas de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. De hecho, han financiado periódicos, cadenas de televisión y radio para atacar a la 4T. Entonces así fue en 2006, 2012, pero en 2018 y el año previo lo que pasó fue que se vieron incapaces de controlar la marea ciudadana, la marea que iba ya en favor del triunfo de López Obrador. Entonces lo que ocurrió en 2018 fue que al ver que eran incapaces de tener la elección de López Obrador, ellos se dividieron. Entonces una parte de ellos se ha mantenido hasta el momento militantes contra la 4T, como Ricardo Salinas Pliego, que es el caso más, digamos, emblemático, el dueño de Televisión Azteca, o los dueños, por ejemplo, de Grupo Fórmula y el Grupo México de Germán Larrea. Pero muchos otros empresarios, al ver esta situación, como Carlos Slim, por ejemplo, o los dueños de FEMSA y otros, empezaron, digamos, a poner su animadversión contra la 4T y optaron por elaborar acuerdos, pero a nivel gubernamental y acuerdos de la manera más transparente posible en este caso. Entonces han establecido una alianza de facto con el gobierno para llevar a cabo proyectos y mantener, digamos, como cierto nivel de contención. Entonces, por ejemplo, muchos tuvieron que someterse a pagar impuestos que debían. Muchos de los empresarios basaban su animadversión a la 4T porque no querían pagar impuestos. Entonces le pusieron eso y entraron en acuerdos con el gobierno para pagar sus respectivas adeudos fiscales y colaborar en proyectos de producción, por ejemplo, la construcción de las grandes obras del gobierno. Aceptaron subir los salarios, o sea, le pusieron también esa militancia contra el aumento del salario y entonces en ese marco, al ver aumentar sus ganancias a partir de 2018, de hecho las ganancias de los grandes capitalistas no disminuyeron, sino que siguieron aumentando, aunque también mejoró el bienestar popular. Entonces, digamos, de alguna manera el gobierno logró equilibrar los beneficios de los grandes capitalistas con las mejoras sociales y salariales, y eso mantiene, digamos, un equilibrio, pero bueno, obviamente un equilibrio hasta cierto punto inestable. Es decir, la alianza de los empresarios depende de que mientras ellos tengan, digamos, cierto grado de control de sus negocios, aunque están, digamos, fuera de las decisiones políticas,
eso depende de que la marea popular los mantenga a raya. Es decir, mientras la simpatía por el gobierno, la militancia y las acciones del gobierno logren mantener, digamos, un grado de hegemonía, los empresarios están dispuestos a seguir ganando y no tener, digamos, una militancia abierta contra la 4T. Aunque en el fondo lo son, ¿no? No son afines al proyecto de la transformación de Morena, pero tampoco son, digamos, militantes contra sus propios intereses. Entonces han descubierto que pueden, digamos, de alguna manera interactuar con la 4T sin necesariamente estar a favor. Y la 4T, digamos, mantiene ese nivel, digamos, de no beligerancia porque tiene, digamos, afuera la beligerancia, por ejemplo, de Estados Unidos y tiene la beligerancia de otros, pues incluso de otros gobiernos latinoamericanos, principalmente Argentina y Ecuador. Entonces es una situación, sí, paradójica, porque por un lado México busca tener buenas relaciones con sus capitalistas, porque los capitalistas mexicanos en realidad no dependen tanto del nivel de negocios en México, sino el nivel de negocios en Estados Unidos. Es decir, son un baluarte del imperialismo más que de la economía mexicana. Y entonces México, por otro lado, busca equilibrarse y, por ejemplo, ayuda a Cuba, manda ayuda a Cuba y mantiene, digamos, una política de una contención democrática. Entonces, en ese marco, para, digamos, aumentar ese grado de control, México, bueno, Morena lanzó la reforma judicial para elegir a los jueces, mandó la revocación de mandato y mandó otras iniciativas de corte político que van también en el sentido de mantener, digamos, a las bases movilizadas, mantener, digamos, instrumentos de control fuertes para mantener, digamos, a raya los intereses de los grandes capitalistas. Pero, digamos, es esa lucha que mencioné, Edgar, o sea, finalmente están dentro de la 4T, pero no porque sean de la 4T o compartan los valores de la 4T, sino que es, digamos, su conveniencia, es con digamos, un estado de conveniencia mutua, pero no es una situación estable a largo plazo. Entonces, bueno, eso ya abre otro tipo de debates y de procesos. Yo nada más quería mencionar eso. Gracias. Perfecto. Edgar, ¿se algo que complementar? Sí, sí, la situación aquí, por ejemplo, que comentábamos, ¿no? La burguesía aquí en México está dividida, una burguesía nacionalista quizá está con la 4T, con los intereses, ¿no? Dentro de la 4T, mete ahí sus intereses, ¿no? Ya se mencionó aquí, empresarios que son, bastante dudosos, ya mencionaba el compañero, ¿no? Algún ejemplo de algún empresario allá, pero aquí, por ejemplo, tenemos a Alfonso Romo, Carlos Slim, Altagracia, todos esos empresarios, están ahí, ¿no? Que un poquito más perfil nacionalista, y la otra parte de la burguesía, que es una burguesía más neoliberal, ¿no? Más afín a los intereses del imperialismo, ¿no? De Claudio X González, Larrea, todos estos, ¿no? El mismo Ricardo Salinas Pliego, que ya lo comentó Gil, dueño aquí de una de las televisoras más fuertes aquí en México. Era un tipo que no pagaba impuestos. Cuando llega López Obrador, las empresas aquí no pagaban impuestos, las grandes empresas. Walmart no pagaba impuestos aquí en México. Tuvo que meterse ahí una cuestión ahí. En 2020 terminó pagando 8,000 millones de pesos que debían impuestos, pero así se la gastaban, ¿no? La burguesía mexicana. Entonces, pues López Obrador les decía, pues mínimo lo que tienen que hacer es pagar sus impuestos, ¿no? O sea, como capitalistas paguen sus impuestos. Entonces, dentro de esas personas, pues estaba Ricardo Salinas Pliego. Es uno de los que está golpeteando a cada rato ahorita la cuarta transformación, ¿no? Está impulsando marchas. Aquí hubo una marcha, le llamaron Generación Z, ¿no? Disfrazada, ¿no? Con estos del One Piece, pero que era una marcha anti-Sheinbaum, cuarta transformación, financiada por Salinas Pliego, ¿no? Y por todos esos entes, ¿no? De los medios de comunicación de la derecha. O sea, te los ponían en todos lados, ¿no? Para promocionar esas marchas y estar golpeteando. Este empresario, Ricardo Salinas Pliego,
pues de hecho ha dicho que quiere ser candidato a la presidencia, ¿no? En el 2030. Entonces son como una de las cartas que están utilizando la derecha. La derecha aquí entendemos al PRI, al PAN, ¿no? Y a todos estos núcleos de empresarios que tienen un perfil más neoliberal y más afín al imperialismo, ¿no? Pero les decía, la otra parte de la burguesía que es como con un enfoque más nacionalista, que está ahí metida en Morena. Entonces, tarde que temprano es una contradicción, ¿no? O sea, el gobierno de la 4T no puede quedar bien con todos cuando hay ese tipo de intereses. En algún momento, va a tener que posicionarse, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las 40 horas, Sheinbaum dijo que se iban a aprobar las 40 horas, pero de manera paulatina aquí en México, a partir del 2027 hasta el 2030, ¿no? Y no se aprobaron los 2 días de descanso que solicitaba el movimiento. Y de hecho lo que se hizo fue aprobar las horas extras, expandirlas a las horas extras hasta 12 horas extras en una jornada laboral. O sea que obviamente eso favorece a los grandes empresarios. Entonces, esos son los tipos de contradicciones que va a estar sometido el movimiento de la 4T. Yo creo que estamos ahorita metidos, ¿no? En ese tipo de debates, ¿no? Por ejemplo, López Obrador impulsó una reforma eléctrica donde trataba de hacer que la industria eléctrica regresara al menos en un porcentaje al Estado, y no pasó esa reforma eléctrica, ¿no? O sea, López Obrador, ahorita el sector eléctrico en México estaba privatizado, lo privatizaron como al 50%, el otro 50% todavía lo mantuvo el Estado. Con López Obrador se pararon todas las concesiones, que eran concesiones de cuates, entre empresarios se las daban, se paró, y López Obrador impulsó la reforma eléctrica para que al menos el Estado recobrara la mayoría, ¿no? Del sector eléctrico, el 60-70%, y no pasó. O sea, los mismos empresarios la bloquearon. En el Congreso los mismos diputados de Morena también no tenían, no la aprobaron tal cual, ¿no? Incluso pasó una reforma eléctrica ya muy manoseada de las cámaras, y aquí la Suprema Corte de Justicia neoliberal, una Suprema Corte que tenía como 20 años, ¿no? En el poder, y que ganaba sueldos altos, vetó la reforma eléctrica de López Obrador. Entonces, a raíz de eso, López Obrador impulsó una reforma judicial para renovar todos los órganos judiciales, y apenas en este año tuvimos elecciones al Poder Judicial, es decir, el pueblo de México pudo elegir a los magistrados que tienen todo el Poder Judicial en todo el país, cada quien en sus zonas y a nivel nacional. Una forma para sacudir, ¿no? Ese Poder Judicial, que era un Poder Judicial de jueces neoliberales, ¿no? Que obviamente veían por sus intereses. Entonces, pues ahí más o menos se va perfilando, ¿no? Todo este tipo de contradicciones, ¿no? Por un lado, la cuarta transformación avanza en algunas zonas, y en otros aspectos, pues se detiene, ¿no? Ante los intereses de los empresarios y también del imperialismo, ¿no? Que Donald Trump también está ahí, ¿no? Duro y dale con nosotros, ¿no? En cuestiones de los migrantes, ¿no? En la cuestión de los aranceles, en la cuestión de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Que también está duro y dale, duro y dale. Entonces, pues ahí están un poquito las contradicciones, y cómo está, pues la burguesía, mexicana, ¿no? Dividida, ¿no? Una nacionalista que quizá está ahí en la 4T por sus intereses, y una más neoliberal, más sometida al imperialismo, que también es la que está ahí, ¿no? Golpeteando a la 4T. Pero bueno, si quieren, ahí mientras lo dejo. Oye, gracias por aclarar lo de los magistrados, porque nosotros acá con algunos compañeros lo conversamos y encontramos como será viable, o sea, será prudente ese tipo de iniciativas, porque quizás elegirlos puede hacer como, puede fomentar aún más la corrupción, pero ahora entiendo de que tiene un contexto que ya de por sí era un magistrado bastante o que obstaculizaba las reformas, obstaculizaba proyectos. Ya se entiende el por qué lo tienen que elegir ahora. De verdad, gracias por eso, porque nosotros lo teníamos como, bueno, para Chile es como raro que se elijan, pero ahora que lo explicaste, tiene todo el sentido. Es posible de que tengan que elegirse. De hecho, bueno, no sé si será viable, pero igual facilitaría hartas reformas que también se estancaron en algún momento.
Ya, cedemos las preguntas, tenemos una, dos, tres, cuatro. Chicos, quienes tengan preguntas, por favor, levanten la mano y así por orden voy a... eh, ya, vaya uno. Pero eso van después ustedes, eso van después. Ya, la primera pregunta que teníamos de seleccionar es ¿cómo hacer? Que es lo más importante. Eh, ¿Cómo hacer militancia dentro de la comunidad en la época post-pandemia? ¿Por qué pregunto esto? Porque precisamente nos damos cuenta nos dimos cuenta que las lecciones de la actualidad es que la militancia en Chile está un poco, teniendo vestigios del romanticismo de los años, del siglo XX, en donde todo era más que nada volanteos, algunas que otras reuniones, y también eso, el sentido de militancia también se ha ido perdiendo, que hoy en día las militancias solamente tienen sentido cuando hay elecciones. Bueno, como ustedes saben, Chile del 2020 a la fecha no paró de tener elecciones. En 2020 aprobación de la reforma de la nueva Carta Magna de la Constitución. En 2021 se eligieron los candidatos, 2022 se le aprobó el rechazo, 2023 el segundo proceso, 2024 elecciones municipales y 2025 elecciones presidenciales. Entonces, la militancia igual ha perdido un giro, o ha perdido o mejor dicho, ha estado más con desafección. ¿Cómo ustedes, con los 10 millones de militantes que tienen, cómo hacen militancia dentro del partido? ¿Cómo hacen que los militantes se mantengan activos, tengan iniciativa, tengan participación? ¿Cómo también se insertan en los espacios territoriales? Eh, ¿Cómo hacen para que ustedes se mantengan activos? ¿Cómo hacen ellos? ¿Cómo lo logran ya con casi ya más de 10 años como partido ya consolidado en la institucionalidad? Ok, ¿quién contesta? ¿Yo o Gil? Tú adelante. Sí, bueno, la cuestión de la militancia, les comentaba, ¿no? Que ahorita ya hay pues, 10 millones de afiliados, 71,000 comités seccionales, eh, pero yo les comentaba que una cosa fue 2018, ¿no? Con Morena llegando al poder, todo ese movimiento que nos costó muchísimo trabajo, afiliar, casa por casa, todo ese tipo de cuestión. Pero otra cuestión ha sido del 2018 para acá, ¿no? O sea, ya Morena como está en el poder. Yo les comentaba que ahorita dentro de Morena, Morena como tal el partido, no funciona como partido. O sea, lamentablemente es lo que vemos. O sea, no hay una estructura real de partido, no hay comités seccionales, ¿no? De hecho, fue una crítica que hacíamos bastante anteriormente, que los comités seccionales pues deben de tener una vida regular, ¿no? La militancia, los candidatos, nosotros lo planteamos, pues deben de ser electos por la propia militancia. Sin embargo, hoy en día los candidatos de Morena son electos a través de acuerdos populares. Entonces, por ejemplo, aquí ahorita hay un diputado que es que fue jugador de fútbol, Cuauhtémoc Blanco. Él es diputado de Morena, o sea, dudamos mucho, ¿no? De que tenga una visión más de izquierda y nada, pero ya está dentro de Morena. Y así como ese, hay muchísimos, ¿no? De la vieja élite que ya están dentro de los cargos públicos, muchos antiguos expriistas, hispanistas ya están dentro de los cargos públicos. A la militancia no se le permite elegir a sus candidatos, no se les permite pues plantear sus diferencias. Entonces, ya ahorita Morena, pues sí se ha convertido en una maquinaria electoral poderosa, pero también se debe que llegan a, muchos de estos grupos corporativos, ¿no? Han llegado muchos de estos grupos corporativos con las viejas prácticas de acarreo, coacción de gente. Entonces, actualmente, pues Morena está en esa disyuntiva. Eh, a los fundadores, que fuimos fundadores del movimiento, pues nos han hecho a un lado, ¿no? Nos han venido excluyendo, tenemos que buscar nuevas formas como de organización. Yo les comentaba que ahorita estamos tratando de registrar una agrupación electoral, no es un partido, pero es una agrupación electoral con 5,000 firmas que estamos recolectando, se llama Movimiento del Socialismo Democrático, pero es una forma también como de seguir dentro de la Cuarta Transformación, porque en Morena ya
nos cerraron los candados, ¿no? Ya los consejeros ya se van a elegir quién sabe hasta cuándo, ¿no? Entonces, son de las cuestiones, quizá contradictorias que ahorita tiene nuestro movimiento, ¿no? Que a pesar de que ya tiene los millones de afiliados y los 71,000 comités seccionales, pues no tiene todavía esa vida como de partido, ¿no? De vida real de partido, más bien es como ahorita una maquinaria electoral que arrasa en las elecciones. Entonces es un poquito lo que le están apostando la actual dirigencia de Morena, y de nuestro punto de vista tendrían que ir a darle vida real a esos comités seccionales, o sea, que no solamente se queden en el papel los comités, sino que tengan una vida real de partido. Ese es lo que nosotros vemos, y al menos dentro de nuestras posibilidades tratamos de intervenir en los seccionales donde podemos y tratar de dar vida real, ¿no? A esos comités. Pero les decía, es una maquinaria muy fuerte la que están, ¿no? Ya de los viejos grupos con muchos dineros, con cargo. Entonces, me parece que eso a lo mejor a la larga le va a pasar, ¿no? Factura a Morena y al movimiento de la 4T sobre todo, ¿no? O sea, eso es lo que vemos, ¿no? Es nuestra preocupación también que tenemos ahorita, ¿no? Pero bueno, si quieren, ahí más o menos les comentaba esa situación. Vale, perfecto. Me voy a saltar las dos preguntas que eran, ¿creen que tomando la estrategia comunicativa de AMLO, Chile hubiera podido tener una continuidad en el gobierno? Porque no sé, no creo que puedan responder ustedes eso, porque es una situación tan particular que le que pasa a Chile que, no sé, no creo que si Boric hubiera hablado 2 horas todos los días, que el resultado hubiera cambiado como lo hace AMLO y Sheinbaum en la actualidad. Después, la otra pregunta era, ¿cómo han podido alcanzar una militancia de 5 millones de personas? Me mencionaron 10 millones, que en el universo de la población mexicana, 132 millones, eh, son el 3,78%. ¿Es parte de la cultura política que tiene México o ustedes irrumpieron con esos números? No quiero que la respondan porque ya la respondieron anteriormente en la introducción, entonces ya como que ya dieron la respuesta al torno a ello. Lo que sí, esta última es la más interesante, que es qué hacen o cómo han combatido el narcotráfico luego del tremendo, luego no sé si le posible fracaso, pero sí con la guerra contra el narco. Así, Sí, si quieres, Gil. Sí, ¿qué quieres? Este, bueno, pues lo de la cuestión del narco digamos, un reto mayúsculo para el gobierno actual. Y viene desde la guerra del narco, empezó en 2008 en realidad. Y fue una descomposición de muchas comunidades, muchas localidades pequeñas y grandes a lo largo del país. Pero en realidad ya no podemos hablar incluso solo de narcos, sino de organizaciones criminales mafiosas coludidas con gobiernos locales. En particular, el nivel de gobierno de gobernatura y de alcaldía están particularmente infiltrados por grupos criminales. Entonces, la estrategia que habían empleado el PRI y el PAN estaba firmemente enraizada en las directrices estadounidenses, básicamente una pantalla de supuesta lucha contra el narco, pero en realidad pues connivencia con determinados grupos criminales. Y mientras tanto, pues la población era la que pagaba la mayor factura de esta situación. Entonces, cuando llega al poder López Obrador, lo que implementa es una estrategia más largo plazo, es decir, solamente, digamos, en nivel de seguridad pública, empezar, digamos, una contención creando cuerpos policíacos más confiables, por eso genera la Guardia Nacional, y una estrategia de mejoras sociales. O sea, las mejoras sociales no solamente se visualizan como una cuestión de justicia histórica, sino también como una forma de mejorar el bienestar de los jóvenes que, digamos, de alguna manera
pues sean menos un territorio propicio para la adicción y el reclutamiento de los grupos criminales. Entonces esto todavía, sin embargo, no empezó, digamos, la tendencia a disminuir el crimen, pero digamos todavía se dejó sentir durante el sexenio de López Obrador pues una carga muy grande sobre todo asesinatos, de robos, tráfico de drogas. Con Claudia Sheinbaum pues ya es una estrategia digamos más directa. Hay que que ella desde del gobierno de la Ciudad de México conformó un equipo de trabajo bastante eficaz que fue Ernestina Godoy y Omar García Harfuch, que son, digamos, los jefes de seguridad pública y policía investigadora. Ahora ella colocó a García Harfuch en la Secretaría de Seguridad con una estrategia, digamos, de coordinación con elementos militares y la Guardia Nacional para controlar los focos más agresivos de la violencia. Y recientemente pues logró defenestrar al fiscal general de la República, que era el fiscal Hertz, que había sido un lastre heredado de los sexenios pasados. De hecho fue electo bajo la 4T, pero pues no tardó en mostrar que pues realmente su filiación y orientación pues era el antiguo régimen. Entonces fue inactivo prácticamente todo el sexenio de López Obrador. La Fiscalía General pues fue básicamente una dependencia inactiva, inerte. Ahora ya la presidenta pues ya colocó a Ernestina Godoy en la Fiscalía General y volvió a conformar el tándem que tenía en la Ciudad de México. Entonces ahora a escala nacional. Vamos a ver qué resultados tiene. Digamos, ha habido miles de detenciones de criminales, ha habido un decomiso histórico de drogas y de desmantelamiento de instalaciones del narcotráfico. Se ha tenido un tanto la pendiente del crimen y pues sí, en algunos sectores pues ha experimentado mejoría. Pero viviendo uno aquí en México, pues se ha verificado una mejoría en muchos sectores, en muchas zonas. Hay estados gobernados por la oposición, que son los estados más violentos. De hecho, los estados gobernados por el PAN y el PRI son los más violentos, los que más representan víctimas en esta escalada criminal. Y pues es ahí también parte de la necesidad del cambio. O sea, es importante cuando los funcionarios públicos son cooptados y sobornados por los delincuentes, es cuando la criminalidad realmente se vuelve incontrolable. Entonces es una de las lecciones, no solo de la época de la 4T, es incluso anterior. O sea, se había visto ese lado criminal del Estado capitalista en México. Entonces, esta combinación de una Suprema Corte y un Poder Judicial que funcionen, unas agencias pues ya volcadas a la seguridad de los ciudadanos y las mejoras sociales, pues son, digamos, el eje de la 4T. Y bueno, todavía veremos un poco el desenlace de esta situación. No es ni va a ser una cuestión que se pueda resolver rápida ni fácilmente. Pero, digamos, son las herramientas que se ha dotado el movimiento para enfrentar esta situación. Y pues comentar eso básicamente. Gracias. Gracias, Gilberto. Por ahora tenemos tres preguntas, tres manitos levantadas. Vamos por orden. Vasco Oporto. Dale, Vasco Oporto. Sí, hola, buenas, ¿se escucha bien? ¿Pueden con la manita? Genial. No, bueno, me presento. Mi nombre es Vasco Oporto, yo soy del Frente Estudiantil, ¿no? Del Frente Amplio del sur de Chile. ¿Ok? Y bueno, me parece, o sea, quisiera comentar una breve reflexión ya para no alargar tanto y después la pregunta con que me es curioso escuchar toda esta historia de Morena, ¿no? Antes de Morena, ¿qué había antes de? Porque si yo y aquí me van a entender, digamos, la gran mayoría, lo relaciono con la historia política de la izquierda en Chile, me recuerda más que, no sé, o tratar de hacer un paralelismo con el Frente Amplio, me recuerda más a la Concertación. Porque, ¿cuál es el gen de lo que hablaba, por ejemplo, de que Manuel López Obrador surge casi que como un mártir, que le hicieron un fraude, o sea, que surge desde una injusticia, del puerta a puerta, ¿no?
y gana las elecciones. O sea, es una historia muy diferente a la que tenemos como partido. Y si queremos relacionarla con alguien, sería justamente con la Concertación, ¿cachai? Que, no sé, pues lucharon contra las injusticias de la dictadura y luego gobernaron bien, etc. Entonces, Edgar me parece que comentaba algo bien, bien interesante, y era de que hay pequeñas facciones o pequeños grupos como que se declaran de izquierda, que están desarticulados, que critican a Morena porque Morena parece o es un partido burgués, ¿no? Es burgués, es como, y lo critican desde ese lado. Si lo retomamos en Chile, es como que esas pequeñas facciones o esos pequeños grupos desarticulados como de más izquierda llegaran al gobierno y se comportaran y gobernaran igual que Morena. Y los electores que confiaron en esa facción, en ese dirían, pero ¿cómo? Si ustedes criticaban tanto a Morena, ¿terminaban gobernando como ellos? Ya. Eso yo creo que le pasó a Frente Amplio en Chile. Y ahí digamos, lo difícil y diverso que es comparar o tratar de asimilar una historia de Morena con la del Frente Amplio. Sin embargo, creo que se pueden sacar estrategias para el hoy. Una política, digamos, difícil para Frente Amplio, para la izquierda en general, respecto a que la derecha ahora domina, etc. Y respecto a eso, bien, y hacerse cargo del discurso, mi pregunta es para, bueno, yo creo que es abierta, ¿no? Para Edgar o Gilberto, de que finalmente ya, Morenas es un partido grande, 10 millones, me parece que es demasiado. ¿Cómo Morena involucra su manejo, que creo que he entendido, su manejo del neoliberalismo hacia algo más social, pero no atropellando, por ejemplo, temas como medio ambiente, eutanasia o redistribución de la riqueza? ¿Cómo finalmente, bajo sus políticas, ¿no? Desde hace años, logra sostener diferentes banderas como el medio ambiente, eutanasia y la distribución de la riqueza? No sé quién pueda contestarme esa pregunta, es abierta. Muchas gracias. Edgar y Gilberto. Perdón, no escuché muy bien. ¿Pueden repetirla rápidamente? La pregunta es, ¿cómo Morena, bajo las diferentes administraciones y los diferentes años, han canalizado y siguen levantando banderas de lucha como medio ambiente, eutanasia, redistribución de la riqueza, etcétera? O si es que primero han sido banderas que ha levantado Morena, o no. Como esa es mi pregunta. Sí. Híjole, perdón, es que creo que perdí señal. No sé si tú podrías comentar. Sí, aquí sobre todo Morena surge levantando la bandera contra el neoliberalismo. O sea, López Obrador, su discurso era claramente contra el neoliberalismo y un discurso más nacionalista. Aquí nosotros, por ejemplo, dimos una batalla contra lo del petróleo. El petróleo aquí en México es pues la base económica desde el 30 de la década de los 30 con Lázaro Cárdenas. Se nacionaliza el petróleo y el petróleo fue el que a partir de ahí de esos recursos se han mantenido mucho la economía en México. Entonces, pues México tiene un discurso bastante nacionalista. De hecho, pues no es casualidad precisamente que la decisión del PRI se diera con el hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, en el 88, llega a la presidencia, le hacen un fraude electoral, ¿no? Precisamente, y crea un nuevo partido que se llama PRD, y ese PRD, pues trataba de retomar todo ese discurso nacionalista. Después López Obrador fue candidato a la presidencia por parte del PRD, el PRD se corrompió, se conforma Morena, pero pues López Obrador también venía de las filas del PRI, o sea, de ese PRI nacionalista, ¿no? De ese partido hegemónico. Es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo,
allá en América Latina, pues, hubo dictaduras militares, ¿no? Ustedes tuvieron una dictadura militar en Brasil, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, todo esto hubo dictaduras, militares, que frenaron el avance de gobiernos, pues, socialistas, abiertamente. Aquí en México nosotros no tuvimos una dictadura militar tal cual, pero sí el partido hegemónico que era el PRI, era el que controlaba absolutamente todo, y en la década de los 70s, aniquiló, ¿no? Sí hubo una llamada guerra sucia aquí en México, donde tuvimos la matanza de los estudiantes en el 68, en el 71 algo que se llamaba el Halconazo, también contra matanza de estudiantes, y toda la década de los 70s, pues muchos asesinatos y desapariciones, en los gobiernos del PRI, ¿no? Entonces, aunque no tuvimos una dictadura militar, el PRI era el partido hegemónico, ¿no? Entonces se mantuvo también, durante mucho tiempo, pues ese discurso nacionalista. El PRI se reivindicaba heredero de la Revolución Mexicana y mantenía ese discurso nacionalista. Entonces en México está muy arraigado ese discurso nacionalista. Durante la década de los 80, 90, este PRI se volvió neoliberal y privatizó todo aquí en México. Nos privatizaron todo, casi todo, ¿no? Prácticamente todo, los sectores públicos, los servicios, nada más por ahí se salvó Pemex, que se medio privatizó, está ahorita actualmente a la mitad. Es una batalla que se tiene que retomar. De hecho, López Obrador la mantuvo durante mucho tiempo, ese tipo de demandas, ¿no? De recuperar el petróleo. De hecho, López Obrador en el 94, a él le hacen un fraude electoral en la gobernatura aquí en un estado, se llama Tabasco, y hace una toma de pozos petroleros. O sea, cuando López Obrador apenas se estaba dando a conocer como dirigente, o sea, con bastante energía, ¿no? López Obrador toma ciertos pozos petroleros, que fueron ahí una toma simbólica, pero pues desde ahí, ¿no? López Obrador ha mantenido precisamente ese discurso, y con ese discurso pues ha ido avanzando. El problema es que en 2018 ya lo cambió un poco, ¿no? Ya de este discurso nacionalista revolucionario pasó, ¿no? Al discurso de, pues, los males de la sociedad mexicana son la corrupción, ¿no? Y el que no hay austeridad republicana. Entonces ya trató de desviar un poquito ahí la atención. Ahorita está el discurso del humanismo mexicano, ¿no? O sea, del llamado humanismo mexicano, que hay que ser bueno con tu prójimo, toda esta situación, ¿no? Que es una forma que nosotros lo vemos, que tratar de no meterse al tema del capitalismo, ¿no? De la lucha de clases, ¿no? Entonces, por el momento, pues le ha servido mantener esa bandera, pero pues las banderas principales siguen siendo el tema del petróleo, la industria eléctrica, y yo creo que son temas pendientes que Morena necesita otra vez retomarlos. O sea, ahorita Morena está haciendo reformas, está haciendo ciertas programas sociales que pues son importantes, que antes el neoliberalismo no lo hacía, y Morena lo está haciendo, pero nosotros lo que vemos es que eso va a tener un límite, ¿no? Y si Morena quiere seguir estando en el gobierno y queremos evitar que la derecha regrese, pues debemos de retomar otra vez el discurso nacionalista, ¿no? De retomar los recursos públicos, el petróleo, la industria eléctrica, el agua, todo este tipo de cuestiones, volverlas a plantear, ¿no? La salud, ¿no? Salud, educación, todo esto como servicios públicos, ¿no? Que el Estado lo mantenga. Entonces, ahorita pues Morena está muy fuerte y las demandas les han servido, pero lo que vemos es que eso va a tener un límite, y Morena va a necesitar retomar el mismo discurso que mantenía López Obrador, el discurso del nacionalismo quizá revolucionario, para seguir manteniendo las banderas de lucha, ¿no? Y ahí vienen todos esos temas que comentaba el compañero, ¿no? Bueno, ahí lo dejo mientras. No, muchas gracias. Claro. Muchas gracias por la respuesta. Vale, gracias, Vasco. Mira, para hacerlo sintético, por favor, Constanza, y directamente pasamos a Ignacio Muñoz para que los chicos respondan de una, porque acá ya son las 11 de la noche, y allá imagino que en México ya son las 8, entonces para dar para que podamos descansar. Ya, así que parte Connie, luego Ignacio, y los chicos responden de manera directa a las preguntas.
Hola, espero que me escuchen. Muchas gracias igual por tener esta disposición a los compañeros de México de poder conocer directamente desde los militantes de Morena cómo llevan y cómo ven el proceso de transformación en México. Y mi pregunta va directamente relacionada con algo que entendí de lo que dijeron, que es con respecto a que, por ejemplo, les llamaba la atención que en Chile haya una variedad de grupos, partidos definidos directamente y abiertamente ideológicos, como el Partido Socialista, el Comunista, y que hacen la comparación con respecto como a la poca variedad de grupos de izquierda que hay allá en México. Y eh, entendí que ustedes hablaron de que les gustaría abrir el paso a que se generen nuevos grupos, nuevos partidos que se podrían entender, eh, pero no sé, y aquí va mi pregunta, y si es que no les interpreté bien con respecto a lo que dijeron, que les gustaría y están tratando de empujar a la formalización de nuevos partidos de izquierda, si no es así me avisan. No sé si han evaluado otras alternativas más allá de la formalización de como que sea más variopinto el ambiente de izquierda en México. ¿Por qué les pregunto esto? Y les quería comentar un poco más o menos lo que pasó en Chile, es que acá una mayor cantidad de partidos ha generado varias críticas, incluso de la sociedad civil, y en concreto divisiones que al momento en que llegan muchos partidos, ya que ahora un poco se ha arreglado con una reforma que ha habido, se han generado más divisiones directamente en el Parlamento, lo que ha dado paso a que haya menor gobernabilidad e incluso se ha impedido aprobar ciertas leyes, porque un poco aquí se desequilibró la balanza donde los personalismos y las facciones más pequeñas han primado por sobre acuerdos que benefician a la nación. Les pregunto esto porque si han evaluado otras alternativas más allá de la formalización de nuevos grupos de izquierda, porque quizás no sería también o no es factible esto que les propongo, generar un proceso de ideologización, por ejemplo, de los empresarios, ¿ya? O de otros grupos que no son abiertamente tan politizados como ustedes, dentro de Morena, por ejemplo, como lo ha hecho China, que hoy en día hasta los empresarios tienen una ideologización y una formación socialista y marxista. Eso. Quedó guardado, lo grabaron chicos para que saltemos a Ignacio y puedan responder las dos preguntas juntos. ¿Quedó claro? Sí. Ya, vale. Dale, Ignacio. Ahí se escucha. M- Mi pregunta es si tienen una estrategia comunicacional digital y si la tienen, ¿cuál es? Eso. Ya, eso, y hay una pregunta del chat que no me había fijado, es que la pregunta Santiago, ¿qué tal los medios de comunicación y Morena? En TikTok no aparece, me parece Latinos 24/7 tirando, hablando mal de Claudia Sheinbaum. Sí, Gil, no sé si quieras contestar. Sí, a reserva de que haya más comentarios de tu parte. A lo mejor de lo primero, la primera pregunta, la cuestión de los partidos, bueno, formar otros nuevas organizaciones registradas legalmente tiene como cierta lógica y necesidad.
Digo, en México hay muchas organizaciones no partidarias, hay sindicatos, grupos de presión, están los zapatistas, por ejemplo, y sus grupos afines. Hay muchos grupos pequeños anarquistas en muchas partes del país. Hay organizaciones agrarias, sindicales, hay grupos, digamos, no organizados o semi-organizados de gestión electoral, o sea, grupos de movilización y gestión electoral, que a veces no tienen una ideología muy definida, pero, digamos, se agrupan dentro de muchos partidos a la vez. Pero la razón, digamos, de tener nuevas organizaciones de izquierda tiene un sentido, digamos, dentro de la propia lucha de la izquierda. Hay que recordar, por ejemplo, que en el caso de México, la ley electoral vigente hace imposible que Morena por sí solo tenga el 100% de escaños en el Congreso y necesita digamos, por decirlo así, un partido cerrojo aliado o más para poder tener mayorías. O sea, en este momento el partido, digamos, que le da esa mayoría, bueno, son dos. Este es Morena, mayoritario, y tiene un partido, digamos, de izquierda, aunque una izquierda, digamos, poco consecuente muchas veces, que es el Partido del Trabajo, y necesita hacer alianza con un partido que es abiertamente de derecha, que es el Partido Verde Ecologista de México. Y este Partido Verde Ecologista de México se ha mantenido aliado con Morena porque pues sus dirigentes y buena parte de sus cuadros pues no tienen nada que ver con la izquierda, pero son muy, llamémosle pragmáticos o muy consecuentes con sus propios intereses. Entonces, eso le ha permitido a Morena, por ejemplo, hacer la reforma judicial, hacer otro tipo de, o sea, tirar, digamos, varias objeciones que había o movilizaciones parlamentarias de la derecha, porque finalmente, pues lo que les interesa al Partido Verde es el poder. Entonces, por lo menos en la ley electoral vigente, la hegemonía de Morena no es, digamos, absoluta, necesita otros partidos para completar mayorías parlamentarias. Entonces, lo mejor sería que esos partidos cerrojos o partidos de soporte, pues fueran partidos de izquierda y que tuvieran amplias masas con ellos para hacer mayorías parlamentarias. Viene en camino una nueva ley electoral, o sea, se va a discutir a partir del año que viene y ahí va a haber, probablemente va a haber tensiones con partidos como el Verde Ecologista. Pero la idea es que, digamos, la formación de los gobiernos pues sea más democrática y sobre todo del Congreso. Entonces, pues va a ser algo que tenemos que analizar y ver cómo se desarrolla la discusión con el Partido Verde, cuya mayoría, bueno, cuya fracción parlamentaria es necesaria en este momento. Ahora bien, este, la, eso significa que el gobierno es consciente de esta situación digamos, la existencia de fuerzas de derecha que son determinantes incluso para la cuarta transformación. Y bueno, por ejemplo, mencionar de la cuestión de medios, en este momento los medios de izquierda, pues, desgraciadamente muchos son informales, o sea, están repartidos, digamos, en YouTube, en redes sociales, pero apenas se está como implementando una política comunicacional independiente. Básicamente se ha dependido de las conferencias diarias del presidente López Obrador en su momento y de la presidenta Sheinbaum. Entonces, pues es algo que nosotros también hemos estado tratando de impulsar con nuestros medios, para pues que exista esa parte, ¿no? Existe esa discusión y existe esa digamos, una iniciativa, ¿no? Incluso partidaria, porque se da demasiado peso a medios, digamos, independientes o incluso de derecha, y pues no es que tengan una agenda precisamente independiente, ¿no? O sea, hay ahí como mucha informalidad y pues sí sería deseable que hubiera, digamos, más que la mañanera, pues, una verdadera política de estado de medios, contando incluso con los canales de difusión que están en poder del Estado. No sé, Edgar, tú tienes más que comentar sobre esto. ¿Sí se escucha por ahí?
Edgar. Pues sí, para complementar, aquí en el caso de México ya comentaba Gil la situación particular. Nada más hay dos partidos de izquierda, Morena y PT, y para hacer coaliciones o a seguir impulsando reformas, Morena ha tenido que aliarse con este Partido Verde, ¿no? Que es un partido de derecha. Es un partido que se alía con el PRI, con el PAN, dependiendo su conveniencia. Entonces, aquí en México sí necesitamos abiertamente un partido más de izquierda y más de izquierda de Morena. Nosotros creemos que es un partido socialista, no puede haber más, ¿no? Entonces también estamos ahorita nosotros tratando de impulsar ese registro. Aquí nosotros en México tenemos esa particularidad. Ustedes sí han tenido partidos socialistas, comunistas, con registro, ¿no? Y han colgado un peso. Aquí en México, pues nosotros no tuvimos esa oportunidad, ¿no? Aquí hubo como muchas organizaciones socialistas, a lo mejor en los 80s estuvo el Partido Comunista, uno que se llamó el PESUM, ¿no? Y en general, ¿no? Pero fueron partidos muy pequeñitos, ¿no? O sea, realmente donde se dio, pues la lucha de clases fue en el PRI, o sea, fue una escisión del PRI, ¿no? Que se creó el PRD con el hijo de Lázaro Cárdenas, Andrés Manuel, y ahora con Morena, y curiosamente muchos de esos dirigentes, pues vienen también del PRI, ¿no? Entonces, es una situación que aquí quizá no tenemos muchas tradiciones históricas, ¿no? Con militancias socialistas o comunistas. Entonces, pues también no solamente la cuestión del avance de reformas, ¿no? En el Parlamento, ¿no? Para que Morena tenga ahí con quién aliarse, sino también es quizá una tarea histórica aquí en nuestro país, construir quizá un partido socialista. Eso me parece que también empujaría más el proceso hacia la cuarta transformación, que es eso, ¿no? En general todo un proceso que para nosotros nos parece importante que se siga avanzando. Y pues sí, los medios de comunicación aquí pues siguen estando al servicio de la derecha. Lo más importante que hace el movimiento son las mañaneras. Las mañaneras, pues López Obrador las implementó desde que fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México hace como 20 años, las implementó y le dio bastante resultado. Es decir, López Obrador se paraba desde las 5 de la mañana y ya tenía ya los reporteros, ¿no? A las 7 para dar sus conferencias matutinas, y a partir de ahí lo utilizaba como una tribuna, ¿no? Una tribuna pues para desmentir muchos de los ataques de la derecha, y López Obrador, curiosamente, sigue siendo un dirigente, que es bastante mediático, ¿no? Acá en nuestro país, de tener precisamente un dirigente con carismático y de masas, como es López Obrador, pues tiene, ¿no? Sus grandes ventajas, ¿no? En el sentido de que pues López Obrador saca un video apenas hace unas semanas, ¿no? Ya él tenía un año de mantenerse al margen después de que dejó la presidencia, saca un video para promocionar su libro Grandeza, ¿no? Que habla acerca de las comunidades indígenas aquí en nuestro país y todo esto de la invasión española, ¿no? Eso quizá también habría que manejarlo después, pero pues ese video que hizo López Obrador después de un año estar ausente tuvo millones de visitas, ¿no? Millones de vistas en las redes sociales. O sea, López Obrador en cualquier momento sale y al ser un líder bastante carismático y mediático, ¿no? Tiene esa gran oportunidad, ¿no? Entonces, pues las mañaneras se han aprovechado, las propias de Claudia Sheinbaum, ¿no? También tienen su propia dinámica. Entonces, pues no sé, siento que es por un lado es una ventaja, ¿no? Tener algún líder así tan mediático y potente, pero por el otro lado, pues el movimiento también necesitamos buscar nuestros propios canales, ¿no? Para tratar de desmentir las mentiras y todo esto de los ataques de la derecha, pero pues en eso estamos, ¿no? Aquí. Ya, muchas gracias, Edgar Gilberto. Bueno, ya vamos cerrando esta linda actividad, esta linda conversación. Agradecer a los compañeros que asistieron, agradecer a Edgar Gilberto por la participación, por la disposición de estar acá ya prácticamente 2 horas. De verdad que es mucho insumo que a nosotros nos va a servir. Te devuelvo la mano cuando desees esta conversación de, ahí de esta derrota electoral.
yo no tengo ningún problema en poder hacer ese streaming, así que te devuelvo la mano con eso cuando tú te estimes conveniente y lo quieran hacer. Eh, y nada, chicos, muchas gracias. Este insumo es para ustedes. La idea es crear, empaparnos, nutrirnos de las experiencias victoriosas del presente para poder caminar con la estrategia hacia este nuevo devenir que viene de siendo oposición, para disputar también las municipales y las próximas 2030. Así que esos amigos, esto queda grabado, se va a enviar cuando ya esté descargado con la gráfica, todo ello. Y claro, como dice Inés Muñoz, sigamos conversando, de que hay mucho que aprender de ustedes. Espero que también de ustedes, a nosotros también, eh, no tenemos ninguna duda de que eso resulte fructífero. ¿Ya? Así que eso, compañeros, compañeras, de nuevo, Gilberto y Edgar, muchas gracias por la disposición, muchas gracias por la colaboración, muchas gracias por todo, por toda esa radiografía histórica que hicieron, muy enriquecedora de Morena y de sus referentes. Lo último, antes que sean, ustedes tienen como referentes ideológicos con los cuales se formaron como Morena. Yo sé que está Enrique Dussel, está Katia Colmenares, si no me equivoco también. Eh, ¿Tienen alguno de ustedes con lo cual les pueden decir que es imprescindible dentro de la formación teórica? O sea, me refiero dentro de la formación teórica como Morena. Yo sé que nosotros igual tenemos a autores como mencionaste, a Rosa Luxemburgo, tenemos a Lenin, a Marx, pero así como ustedes. Sí. Bueno, si quieren yo pero comento rápido. Bueno, más que, digamos, contemporáneos, por ejemplo, tenemos una escuela de historiadores, por ejemplo, Pablo González Casanova, tenemos a Adolfo Gili, tenemos a incluso autores como Paco Ignacio Taibo, algunos digamos, van más o menos como en ese sentido. Tenemos a Arnaldo Córdoba, tenemos sí, algunos digamos, historiadores que formaron un poco la visión del nacionalismo mexicano en ese sentido. Es un poco más que Dussel como que nos ha estado llegando un poco más recientemente en algunos círculos. De hecho, creo que más bien nosotros somos algo críticos de Dussel. Por ahí tenemos algunos. Entonces tenemos ahí algunas cuestiones. Hay gente que sí es muy cercana a Dussel de Morena, eso sí. O sea, tienen mucha presencia en círculos de Morena. En nuestro caso creo que somos un poco más críticos, ¿no? Por algunas cuestiones que ahí podemos revisar. Y sería interesante. Pero pues muchas gracias. Compañeros, eso, muchas gracias, cuídense mucho, harta fuerza para todo cada uno de nosotros y el mayor parabienes para este 2026, compañeros. Eso, Igualmente, muchas gracias. buenas Contrario. noches, compañeros, cuídense, hasta luego. Buenas Será noches. nomás, señor director.